Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy Buenas bien, a todas y a todos. encantada de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Lo primero, te voy a preguntar. Pues muy bien. Gracias a Dios, mi familia, mi gente y yo estamos muy bien. Es casi obligado preguntarse ahora Sí, 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 cómo sí. nos encontramos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, vaya, como casi todos los que siempre traemos a estos espacios. Me gustaría decir que el haber invitado a Cristina Aranda a venir podría haber sido por muchos motivos, ¿vale? Porque ahora veréis, os contamos un poquito y ella misma os va a contar un poco en qué trabaja y quién es, y os vais a sorprender de lo versátil y lo polifacética que es su faceta profesional. Ella es, ahora mismo por decir, ella es doctora en lingüística, trabaja actualmente en Tiger, y ella es, como lo estáis viendo ahí, es directora, directora de desarrollo de negocio, ¿no? en Europa para esta empresa, que es una empresa tecnológica que se desarrolla en el ámbito de la inteligencia artificial. Una lingüista en el ámbito total de la tecnología, ¿vale? Pero que vos conoces, mucha gente te habrá conocido también porque eres una woman digital a tope de power, que digo yo, porque también ella es una de las mujeres más influyentes del sector de la tecnología, así lo he visto en algún ranking en España. Y me gustaría también destacar que eres cofundadora y ahora mismo directora de Mujeres Tech. Casi nada. Efectivamente, Podríamos hablar de efectivamente. muchas cosas, pero me parece algo obligado. Lo que quieras. Yo encantada. Me parece algo obligado preguntarte por esto, ¿no? En este momento en el que, lógicamente, la tecnología está cobrando tantísimo valor y posicionamiento, y las mujeres nos tenemos que ver reflejadas ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa cuña publicitaria, por Dios, te pido que nos la hagas de Mujeres Tech, ¿no? Y qué hacéis, ¿no? Desde esta asociación. Sí, bueno, pues Mujeres Tecna es una asociación sin ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida que nace en el 2015 porque tanto Sara Alvarello, referente de la comunidad Maker, como Pablo Rodríguez, cofundador de Betavirs, y yo por aquel entonces que era enlace del San Francisco International Women Entrepreneurs Forum, que es una red de cámaras de comercio extranjeras que hay en San Francisco, que buscaban y buscan que haya más mujeres en el ecosistema startup. Entonces, decidimos que en nuestros diferentes ámbitos, en diferentes comunidades, veíamos que no había mujeres y decidimos empezar a hacer cosas, ¿no? Hay tres tipos de personas: las thinkers, las que hacen; las doers, las que hacen cosas; y las ikers, las que dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pues nosotros somos doers y empezamos a empezar a hacer diferentes acciones, talleres para niñas, talleres para niñas y niños, talleres para padres también, y luego charlas divulgativas y también talleres, incluido un taller de Design Thinking en Alcalá Meco. También hemos creado una red de profesionales, de mujeres referentes en muchos verticales de tecnología, así como periodistas y directoras de cine. O sea, es para apoyarnos unas a otras. También hay hombres, porque no somos una asociación inclusiva. Y también otra de nuestras funciones es ayudar a dar visibilidad a todas estas mujeres referentes en el ámbito digital, tanto en eventos, porque solemos ir a eventos y vemos mucho lo que llaman los ingleses, ¿no? El All Male Panel, o paneles, mesas redondas todo de hombres, o agendas todas de hombres. Nosotras no reivindicamos que seamos superiores a los hombres, simplemente ese justo reconocimiento que muchas expertas se merecen, ¿no? Y, de hecho, cuando se ponen en contacto conmigo coorganizadoras o coorganizadores de eventos y me dicen, es que no encontramos, yo siempre les digo que si les diera 5.000 euros seguro que encontrarían una. Entonces, es una de nuestras misiones, ¿no? Porque los libros de texto solamente aparecen en un 8% de mujeres en cualquier ámbito de conocimiento, y en la Wikipedia solo un 11%. Entonces, las niñas tienen que aspirar a ser, si ven, ¿no? Así como yo siempre pongo de referente a la gran Pilar Manchón, sevillana, filóloga y directora de lingüística computacional, que fue una mujer que a mí me inspiró mucho para meterme de lleno en el sector digital. Pues es necesario, ¿no?, que poner en valor, o sea, dar reconocimiento a todas estas mujeres.
Vale, Cristina, muchas gracias por ello. Imagino que también, para también situar a los que nos están escuchando, una referente en Andalucía también es la iniciativa Woman Digital, que Sí. imagino, lógicamente. Sí, hombre, he estado varias veces, sí, en Málaga, sí. Hace 2 años estuve en una mesa redonda, sí. Nosotros desde aquí también gran iniciativa. aportamos. Sí. Sí, estamos intentando ya. Me dice en el chat que estamos teniendo problemas con mi conexión. Voy a ver si mientras tú hablas voy a hacer yo algún cambio, a ver si soy capaz de disculpar las molestias. Ya lo habíamos advertido antes y parece ser que si no me oís me lo decís, ¿vale, Cristina? Yo te tengo a ti aquí para que me acompañen. Voy a intentar hablar menos, te voy a ceder a ti el protagonismo, ¿vale? Que así debe ser además. Vamos al tema, si te parece, que nos ocupa, que es súper interesante, como habíamos hablado, y como hemos descubierto también hablando un poquito contigo y estudiando un poco sobre ti, que has hecho una tesis doctoral sobre el lenguaje y la tecnología. Sí, bueno, yo siempre en mis charlas digo que hice filología hispánica para forrarme. Bueno, yo quería ser actriz. Entonces, yo lo más vinculado a ser actriz es filología, ¿no? Porque ahí se da los diferentes géneros, el teatro y demás. Y curiosamente, lo que dice Muñoz Molina, ¿no? Los obstáculos del camino te acabarán haciendo tu propio camino, ¿no? Pues resulta que no me admitieron en la RESAP, así que tuve grandísimos y profesoras y profesores muy buenos del ámbito de la lingüística. Y ahí es cuando descubrí la pragmática, que es el uso del lenguaje, y también la morfología. Y yo siempre tenía, mi abuelo era de Málaga, Juan Gutiérrez, y él siempre jugaba con las palabras y a mí siempre me fascinó ese juego léxico-semántico, ¿no? La creatividad léxica de los hablantes, así que decidí hacer mi tesis doctoral sobre ello. Por aquel entonces yo era creativa de marketing y publicidad y luego fui directora de marketing y comunicación para lanzar en diferentes proyectos, ¿no? Como el de Telefónica Open Future, ¿no? Junto a Barrabés y Telefónica, pues fui asumiendo, pero ahí aún no había descubierto esa conexión, ¿no? Hasta que hice un curso de posicionamiento SEO y me quedé perpleja porque dije, no me había dado nunca cuenta de que que Google, cualquier buscador, es un zoco léxico semántico, que escribimos palabras, lo que llamamos en el ámbito lingüístico disponibilidad léxica, ¿no? Las palabras que buscamos son nuestros primeros conceptos que primero nos llegan a la mente, ¿no? Entonces, todo eso era mi tesis doctoral y a día de hoy tengo la enormísima suerte de trabajar en Tiger, no la tienda de los juguetitos, esa está muy bien, sino en Tiger, una tienda, Tiger, una empresa de inteligencia artificial centrada precisamente en esto, en hacer que las máquinas entiendan nuestro lenguaje. Y para ello utilizamos, entre muchas cosas, entre algoritmia compleja de ámbito para entendimiento del lenguaje, que se llama Natural Language Understanding, y muchas cosas complejas. Entre ello también hay unas cosas que utilizamos que se llaman ontologías, que son redes léxico-semánticas inteligentes que yo ya hablaba en mi tesis doctoral. Imagínate lo que es poder utilizar tu tesis doctoral en algo que has dedicado tantos años de investigación, tantos años de soledad, porque es una maratón continua y una desazone muchas veces, el vitíligo, los kilos de más, el por qué lo hago, pues ver que toda esa pasión invertida, toda esa ilusión, pues tiene su recompensa y sobre todo en 2 ámbitos que me apasionan, que es la tecnología y la lingüística. Es interesante esto que nos cuentas porque nosotros aquí recalcamos mucho el tema de que las nuevas profesiones ligadas a la tecnología son multidisciplinares. Los nuevos equipos ahora de las pymes tecnológicas, que son las startups, al final son equipos de muchos tipos de perfiles profesionales, ¿no? Entonces, es un gusto oírte hablar para muchas personas que estén trabajando porque, bueno, abrimos campos y abrimos visión, ¿no? Para la nueva empleabilidad en este ámbito también. Así que enhorabuena por esa visión que tuviste y que ahora mismo puedas disfrutarla tanto. Y lo puedas compartir con nosotros porque evidentemente Internet influye en el lenguaje. Y bajo tu opinión, no sabemos si para bien o para mal, pero evidentemente puede estar cambiándolo, incluso puede estar haciendo un nuevo lenguaje, ¿no? ¿Puede ser? Quería hacer referencia, antes de que me meta en lo del nuevo lenguaje, que pertenezco a la mesa de género de Red.es, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y hemos presentado a la ministra Nadia Calviño
un gran trabajo que esperamos que se presente en breve, que son estrategias de competencias digitales. Y en ella abordamos eso, diferentes planes de acciones y luego, como pertenezco al Comité de Expertos del Gobierno de Aragón, también voy a intentar que eso se promueva, ¿no? Ese plan de acción, que es precisamente eso, los perfiles de humanidades, darles formación de lingüística aplicada. Hay mucho dinero para invertir y mucho que hacer en tecnologías habilitadoras digitales, en concreto en tecnologías del habla. Y para ellos, claro, muchas veces la gente, lo que me pasa cuando se me ponen perfiles de humanidades en contacto conmigo, de no sé para dónde tirar, ¿no? Gracias a que en Internet, así como hay muchos datos, tenemos acceso a un montón de formación gratuita. Muchas veces es empezar a hacer cosas, ¿no? Y ver, vale, yo soy buena en esto, en sociología, o soy bueno en antropología, y empezar a indagar cuáles son los lugares de encuentro o los ejes de conocimiento entre una cosa y la tecnología, entre ese ámbito de conocimiento que dominamos las personas de humanidades y que son necesarias. Y además, en el ámbito de la inteligencia artificial y ahora en muchos, como bien señalabas tú, los equipos diversos, ¿no? O como promovéis en Web and Digital, que sean los equipos más diversos e inclusivos, pues es necesario, porque ahora cada vez más cuentas se están dando las grandes tecnológicas que los usuarios somos personas. Un descubrimiento increíble y que es necesario. Y ahora, contestando a tu pregunta de cómo está evolucionando el lenguaje por Internet. Internet es un arma poderosa, nos ha cambiado la vida de forma espectacular. La gente que somos de la generación naranjito, por decirlo de otra manera, de la era pre-Internet. No despistas, Cristina, tú no despistas. No despisto, ya lo sé. De la era pre-Internet sabemos el cambio tan increíble, sobre todo en la instantaneidad, ¿no? De la comunicación, lo que ha sido gracias a Internet el comunicarnos con nuestros seres queridos en esta dura pandemia, ¿no? Todo lo que o trabajar en remoto, que los chicas y chicos puedan asistir a clase, que ahí también acaba de aprobar la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial un plan para hacer accesible esa tecnología a personas a familias con riesgo de exclusión social, ¿no? Y que para mí es importantísimo que no exista esa brecha digital, ¿no? Asociada con la brecha social. Pues es increíble. Ahora bien, ¿cómo afecta el lenguaje? Obviamente nos comunicamos. ¿Cuáles son nuestros principales canales de comunicación? Pues las redes sociales, WhatsApp o Telegram o las redes o los emails, ¿no? Canales que utilizamos de forma habitual. Y cada canal tiene su peculiaridad, ¿no? Muchas veces estamos condicionados por la economía del lenguaje que nos exige el canal, pensemos en Twitter, o por la idiosincrasia de la multiplicidad de cosas que puedo utilizar para comunicarme, como en WhatsApp, ¿no? Desde un GIF que expresa de forma no verbal lo que quiero decir, incluso de forma jocosa, ¿no? O graciosa, ¿no? Porque yo me puedo poner como Beyoncé dando las gracias o haciendo determinadas cosas, ¿no? Ahí proyecto muchas cosas. ¿Y cómo ha cambiado? La lengua es un ser vivo y evoluciona. Por mucho que los puristas y normativistas o normativos o normativas insistan en que es sota, caballo y rey, no. La lengua evoluciona. Y una gran experta, la tenéis ahí, de la evolución de la lengua es la catedrática Lola Pons de la Universidad de Sevilla. Lola Pons, si veis en un montón de vídeos que tiene, porque es es una gran divulgadora, pues habla de eso, de la variedad diacrónica de la lengua. O sea, como la lengua, hay variedades diatópicas, según de donde seas tú hablas de una forma diferente. En Huesca tenemos un léxico diferente al de Sevilla. Utilizamos, por ejemplo, escobar en vez de barrer. O en correr en vez de perseguir, ¿no? Y eso son variedades diatópicas. Luego están las variedades diafásicas que según el estrato social de las personas, según su educación, su formación, van a utilizar unos determinados registros, ¿no? Un determinado léxico, van a citar, van a tener... pues eso se ve, ¿no? En las variedades diastáticas. Y la última, la que estamos hablando ahora, es diacrónica, como... pues, por ejemplo, las personas que somos de Naranjito, de la generación del Naranjito, sabemos que cogemos ahora expresiones de los 80, dabuten.
comparado con el hasta hola guapi de ahora, pues la lengua evoluciona y a mí me parece fascinante esa evolución, que es lo que hacemos los lingüistas descriptivos, ver qué cosas están sucediendo en el lenguaje, ¿no? Como tú has dicho, el lenguaje al final es nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Con el lenguaje entendido de muchas formas, lenguaje visual, lenguaje escrito, lenguaje hablado, y muchas de las plataformas que utilizamos diariamente y has citado utilizan unos u otros, ¿no? Pero es cierto que escribimos mucho, que es una de las cosas que los lingüistas reconocéis mucho cuando hablamos de estos temas, que se escribe mucho en Internet, que eso está bien, ¿no? Porque no se pierde, ¿no? Esa faceta, ¿no? Del lenguaje. Ahora, no evaluamos la calidad del escrito, no vamos a... Porque, claro, yo te iba a preguntar qué opinión te merece a ti cómo escribimos en redes sociales, por ejemplo. Pues es que yo como soy descriptiva, no soy normativa, al revés. Yo soy partidaria de la creatividad léxica siempre y cuando se cumplan unos mínimos éticos, ¿no? Unas máximas conversacionales de colaboración, de cortesía, etcétera. Pues yo me encanta, me fascina. De hecho, soy una gran tuitera y me encanta y admiro la creatividad de la gente a la hora de expresarse, ¿no? Y a la hora de enfocar, ya no solamente con los memes, sino a la hora de enfocar ciertas cosas que le suceden en su vida, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante, o sea, todo lo que sea la expresión del hablante en su plenitud y mostrar su creatividad. Además, es algo que adolece nuestro sistema educativo, que es la capacidad de producción de la lengua. O sea, tenemos mucha capacidad de escucha, ingiero conocimiento y luego lo vomito en el examen, pero muy pocas veces se nos invita, ahora está cambiando, pero poco está cambiando. Poco se nos invita, por ejemplo, defiende, argumenta públicamente por qué, qué sé yo, por qué consideras esta opinión y por qué tienes esta opinión sobre este tema y no la otra, ¿no? O incluso, voy más allá, argumenta en contra de tu propia opinión acerca de un concepto o un tema concreto, ¿no? Pues todo eso que en otros países sí que se da mucho, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, donde están todo el día argumentando, contraargumentando, aquí no. Aquí hay muy poco tiempo de producción lingüística, de creatividad. Y para mí es muy, muy importante porque este es un término, una cuestión que nos va a diferenciar de las máquinas. Ahora en que la inteligencia artificial va a automatizar muchos procesos y que va a quitar en parte ese recurso, ¿no? Esa persona que se dedicaba a hacer ese proceso, pues ahora, ¿qué podemos aportar? Ahora viene el momento de ver qué puedo aportar yo a ese proceso o a la empresa. Y realmente está generado muchas veces está vinculado, con cuestiones de ámbito, lo que llaman en el ámbito anglosajón soft skills, que para mí son hard skills, que son habilidades importantísimas como la creatividad, la empatía, el sentido del humor, el amor, ¿no? La capacidad de motivación, todas estas cosas que nos unen más a lo humano, ese vínculo humano, y a lo creativo. Lógicamente, hablabas de la creatividad y es verdad que te ponía el ejemplo de que ahora con todas las marcas interactuamos de una manera directa. Sí, y has hablado, dentro de ese... Has hablado antes, yo creo que puede ser interesante si nos puedes especificar un poquito más dentro. ¿Qué perfiles son los que una empresa, Nike, Adidas, cualquier empresa grande que se te ocurra que quiere tener una interacción con su público al final y es comunicación a través del lenguaje? ¿Qué perfiles, como tú has dicho, forman parte, ¿no?, de ese equipo que está detrás de las marcas para poder comunicarse con sus seguidores? En este sentido, y tú lo sabes muy bien, que las personas que hemos trabajado o trabajáis en comunicación, antes no existía tanto análisis del dato o tanta escucha que se llaman insights, ¿no? Que se dice en redes sociales. Entonces, ahora se exige a esas personas que trabajan en comunicación que también manejen datos, o sea, que estén en contacto, en comunicación continua o que co-creen o colaboren con los equipos de su empresa que trabajan con datos. En este caso, son los datos no estructurados.
Los datos estructurados son hojas de Excel, hojas diferentes fuentes, ¿no? Pero los datos no estructurados son el 80% de los datos que tienen las empresas y muchos de ellos son de naturaleza lingüística, como son redes sociales, emails, call center, etcétera. O manuales de usuario, guías o argumentarios de venta, cualquier cosa, ¿no? Y esto exige a las personas que trabajan en el ámbito del branding, de dar valor a la marca, que tengan en cuenta todos qué se dice, ¿no? Algo que diferencia de la comunicación actual a la comunicación de hace 20 años o 30 años es la escucha. O sea, ahora una empresa tiene que escuchar y la bidireccionalidad de la comunicación. La empresa tiene que responder vía canales, la opción que escoja la persona para comunicarse con la marca tiene que responder en un rápido tiempo, en un breve tiempo, en el mínimo tiempo posible. De ahí que estemos viendo, por ejemplo, empresas que nos dedicamos a la automatización de procesos, estemos viendo pues cómo empresas intentan automatizar, agilizar lo máximo posible la gestión de la atención al cliente. Por ejemplo, nosotros automatizamos para una empresa japonesa, una aseguradora, pues todos los emails y somos capaces de extraer la información de los documentos adjuntos para las reclamaciones. ¿Por qué? Porque es necesario dar respuesta rápida al cliente para fidelizarlo. Entonces, hoy en día lo que nos ha traído Internet es que los clientes, esa fidelización no es tan leal como hace 30 años, ¿no? Que yo me adscribía a una marca. Ahora hay grandes e-commerce donde se va a precio, ¿no? Mira, oferta, mira, ¿no? Que a la compra compulsiva. Y por eso es muy importante los valores también que se asocian a la marca, porque ahora no solamente con la pandemia, sino ya antes, con esa mentalidad de RSC, de qué hace la marca con tanto las materias primas, con respecto a su impacto social, ¿no? Marcas que apoyan el deporte femenino, por ejemplo, o marcas que están dando un peso a que haya más mujeres en puestos de poder y lo hacen público y no lo hacen por la fotito de turno. Todo eso tiene un impacto a la hora de yo decidir de si quiero comprar o quiero usar determinado servicio. Por eso la comunicación se va haciendo más compleja, pero la clave, insisto, es en escuchar y estar a la altura de lo que está sucediendo en la sociedad. Hay una cosa curiosa también que está muy aplicada ahora al marketing y que utilizan también como recurso las marcas, que es el storytelling. Recursos de narrativa, ¿no? Para contar historias y así pues llegar de una manera más persuasiva, más agradable también y nos estamos acostumbrando también a eso y que hay algunos, como son muy puristas, también lo demonizan, ¿no? Porque, bueno, pues como que... Pero no, en el fondo funciona, ¿no? Son técnicas que están funcionando y es también aplicar el lenguaje, ¿no? De alguna manera a la lingüística a nuestro día a día, ¿no? Bueno, pero el storytelling siempre ha formado parte de nuestra vida. Desde que somos pequeñitas o pequeñitos y nos leen un cuento, ¿no? Es la adquisición de la realidad. El storytelling es narrativa pura y dura y siempre ha existido. Lo que pasa es que la comunicación empresarial, la comunicación publicitaria, la comunicación comercial ahora no puede ser tan descriptiva. Recibimos muchos estímulos publicitarios, muchos estímulos por diferentes canales. Entonces, si quieres diferenciarte, que es la clave para que la gente te escuche, para que las personas te escuchen, tienes que contar historias. Y ahí está el storytelling, ¿no? Pero el storytelling siempre ha existido. Ahora es esa capacidad, ese grado de diferenciación en que hay que contar bien las historias, ¿no? Y tienen que ser bien contadas para que la audiencia pare todo lo que está haciendo, pare de estar mirando los 5.000 dispositivos que está mirando en ese momento y te dedique esos 6 segundos, 10 segundos de atención, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podríamos decir que a medio plazo o en un futuro más, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar el lenguaje? Podríamos decir que con todos estos nuevos medios, como dice, esta norma de comunicar, que obligan también estas nuevas formas. Estoy pensando en Zoom, estoy pensando en nuevas plataformas que antes no existían en nuestra vida, que ahora ya las videoconferencias se han instalado y decía la forma de comunicarnos, de mantener reuniones, aunque las videoconferencias han existido desde hace mucho. El uso es intensivo, ¿no? En muchas empresas porque es la única manera que además hemos tenido durante unos meses de poder mantenernos en el coordinado, ¿no?
otras plataformas también en redes sociales, ¿no? Donde, lógicamente, los lenguajes son diferentes, ¿no? Vamos a escribir más, vamos a escribir menos, vamos a hablar, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué uso vamos a hacer del lenguaje? Si podríamos... Esto va por personas. Habrá personas que se comuniquen mucho y otras poco. Partamos del genotipo de las personas. Y sí, de las ganas que tengan para comunicarse. Eso partimos ya también de la psicolingüística. Ahora bien, lo que tú dices, no puedo ser así, no puedo ser pitonisa y decirte el lenguaje, o sea, la evolución. Además, esto lo haría de forma brillante Lola, la catedrática Lola Pons, porque ella es especialista en la evolución del lenguaje, la historia de la lengua. Pero si te doy mi humilde opinión, habrá aspectos que no evolucionen nada del lenguaje, porque si no, no nos entenderíamos, ¿no? Entre diferentes generaciones. Habrá otros aspectos del lenguaje que evolucionen, nuevas palabras que se incorporen a nuestro vocabulario según necesidades según necesidades que vamos contemplando en la realidad, ¿no? Nuevos objetos, nuevas soluciones, nuevas cosas que aparecen o incluso formas de expresión de cualquier concursante de televisión, ¿no? Que hemos visto que se inventa una palabra y todo el mundo la usa, ¿no? O lo que hacía Chiquito, que se inventaba una palabra y todo el mundo la usábamos, ¿no? Eso no se puede predecir y eso es lo fascinante del lenguaje, ¿no? Esa capacidad dinámica y esa capacidad donde cada hablante puede poner su pozo y puede poner su impronta. Y es fascinante porque en el lenguaje hay una cosa que se llama el habla. El habla es nuestro DNI conversacional y expresivo. Es como nosotros hablamos, no es lo mismo tu habla que mi habla. O sea, el habla de Cristina Aranda es diferente de la de Susana Olivar, ¿no? Pues a eso me refiero. ¿Y cómo evolucionará el lenguaje? Habrá diferentes, en los diferentes niveles del lenguaje, que por ejemplo en el español fonéticamente igual, pues sí, habrá alguna evolución que otra, pero en otro nivel, por ejemplo en el plano léxico, sí que habrá más evolución. Vale. Como hay una de las cosas que has nombrado ahora que son el inventar palabras, los neologismos, ¿no? Si algo tiene internet es que cada uno habla aquí, que si mucho anglicismo, que ya llega un momento que a veces que lees cosas y dices no me estoy enterando de nada. Bueno, mi madre si le pongo según que chat no se entera, nos dice por favor habla normal porque no me entero. Mis sobrinas escriben diferente a mí. Sí. Ahora mismo estamos todos usando los mismos canales, los mismos medios, pero como tú has dicho, depende de las personas, tu experiencia, nuestro también y nuestra forma de ser y diferencia, ¿no? Los neologismos. Bueno, hay dos cosas. Hay una cosa que se llama neologismo, que son unas palabras que surgen de forma espontánea o según una necesidad concreta, como os decía, que son nuevos pensamientos, ¿no? Logos. Nuevas palabras y de eso va mi tesis de neologismos. Y otra cosa son los que se llaman, dentro de esos neologismos, puedo coger una palabra ya existente en extranjerismo, ¿no? Una palabra inglesa e incorporarla como neologismo, ¿no? Incluso darle lexicalizarla y darle lo que se llama, bueno, el neologismo empieza a usarlo y una vez que los hablantes lo empiecen a utilizar de forma constante, todo es cuestión de uso. Los hablantes ya han dicho, mira, lo usamos este término, luego ya se ha lexicalizado, ya ha formado parte, ya lo hemos memorizado en nuestro software, en nuestro vocabulario. Y ahora bien, ¿por qué usamos tantos anglicismos? Hay muchos autores y autoras que destacan nuestra, ¿cómo llamarlo?, que subestimamos nuestro propio, bueno, complejo de inferioridad, por llamarlo así, ¿no? Del español, de por qué no utilizar esos recursos léxicos semánticos o creativos, ¿no? Del español o palabras en español y cogemos rápidamente el inglés. Bueno, pero es que en ámbitos como el marketing o la tecnología, que yo hablo más inglés que español en mi día a día de trabajo, es normal que se nos cuelen y es normal ya dar por sentadas determinados términos en inglés. Ahora bien, luego ya en tu ámbito privado, en tu conversación día a día, sí que hay y también fruto de la globalización, porque no olvidemos que ahora la gente escucha más, interactúa con más perfiles extranjeros o esa capacidad de conectarte, ¿no?, al mundo global, ¿no? Y esa capacidad de interacción. Y el inglés es
es una lengua vehicular, la primera que se utiliza no solamente por negocios, sino por comunicarte con personas de otros países, ¿no? Entonces, tiene ahí alto impacto, pero yo soy la primera, yo me acuerdo que mi directora de tesis, la gran Soledad Varela Ortega, me dijo a la hora de presentar mi tesis doctoral, que era encima un híbrido, ya era híbrida desde conocimiento de lingüística y marketing, y me dijo, pide disculpas al tribunal por el uso excesivo de anglicismos. Y yo le dije, pero si es el argot, o sea, si yo no puedo pedir perdón por algo que en ese sector se da. Otra cosa es lo que hacemos nuestro día a día por ser más cool o por ser más guay, utilizar determinados conceptos que podríamos perfectamente usarlos en español. Pero ahí está la decisión propia, la libertad de cada hablante de hacer con su léxico o con su habla, expresarse de la forma que considere más oportuna, vamos. En esto te entiendo porque los periodistas a veces tenemos muchos problemas a la hora de utilizar ciertas expresiones que a mí me dicen, no coloques esto en un titular porque no se va a entender. El tema, hombre, ahora Smart City, pues perfectamente, ¿no? Pero el Big Data no puede entender, hay cosas que no tienen que se llaman de esta manera y no se pueden cambiar. Los términos se entienden como se entienden, ¿no? No se entienden de otra manera, ¿no? Pero yo me he encontrado con ese problema, de gente que te dice, no, hombre, pero ¿cómo startup? Hombre, pues es que esto está súper extendido. Hombre, me dice hace 5 años, pues lo puedo entender, pero yo emergente, como tú has dicho, que podías decir empresa pequeña, empresa de nuevo cuño con base tecnológica, ¿vale? Sí, o podría, ¿no? Pero ahí hay un poco de paranoia en ese aspecto que nos cuesta. Mira, has nombrado también antes al principio que no quisiera yo que nos fuéramos sin hablar de emoticonos y de emojis en la comunicación, que son tan recurrentes, nos salvan de tanto, nos sirven, economizan tanto nuestro tiempo, nuestro lenguaje, pero claro, tienen también sus inconvenientes, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves tú el tema del uso de los emoticonos que están tan metidos ya en nuestro lenguaje? Pues yo cualquier recurso que ayude a la expresión, bienvenido sea, y pensemos que los emoticonos vienen más bien, como decías tú, ¿no? Por razones de economía del lenguaje. Si estoy también por razones de lo que se llama la función del lenguaje, la función fática, ¿no? De hacer entrever a mi interlocutor o interlocutora de que sigo en el canal, ¿no? Ja, 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 el emoticono, ¿vale? O sea, pues ¿para qué voy a escribir? Oye, me parece fantástico, brillante idea la que tú me acabas de proponer, si puedo poner así, ¿no? O sea, más claro que la economía del lenguaje, ¿no? Y se economiza todo. Y, de hecho, creo que el emoticono más votado, ¿no? Por la población mundial, no sé quién hizo esa votación, que salió el emoticono llorando de la risa, ¿no? Que se utiliza tanto. Para mí, como los GIFs suplen esa falta, ¿no? de lenguaje o de expresión no verbal que queremos incorporar a nuestro discurso, ¿no? En estos canales donde no tengo el tú a tú, donde no tengo la presencia física y donde pues lo estamos viendo con las mascarillas, ¿no? Que perdemos mucha expresividad y tenemos que estar ahí. Bueno, Martita de Granada tiene, el otro día vi un vídeo de YouTube hablando de pues eso ya se nos quita gran parte de nuestra expresividad, de nuestra expresión, de nuestro lenguaje, en nuestra comunicación se nos quita al suplir determinadas zonas. Pues eso es lo que hacemos con los emoticonos. Lo hacemos los emoticonos más bien por economía del lenguaje, ¿eh? Y los GIFs por esa razón expresiva del lenguaje, porque sentimos, pues queremos dar una respuesta donde se conjugue lo no verbal con lo divertido, ¿no? También con lo evocativo, ¿no? Mira, yo que soy Beyoncé, que te estoy saludando, o hasta luego Mari Carmen, ¿no? El GIF ese que utilizo yo mucho, ¿no? Pues ahí el hablante está proyectándose, ¿no? Hay algunos que son súper descriptivos, pero estaremos de acuerdo, Cristina, que en algunos casos yo creo que no nos ponemos de acuerdo en qué significan ciertos emoticonos, porque yo creo que hay gente que le da una interpretación y hay otros que le damos a otra. Claro, creo que eso forma parte de la alegría de vivir, de la idiosincrasia del lenguaje, la ambigüedad. O
sea, si yo quiero desambiguar, porque siempre va el riesgo de que la gente me interprete de otra forma de la que yo pienso que me va a interpretar, de lo que yo he querido realmente expresar. Eso, quien trabajamos en comunicación, quien trabajamos con el lenguaje, sabemos que si yo digo algo puede ser interpretable de otra manera, ¿no? A la que yo en un principio pienso que voy a ser interpretada. Entonces, para eso es muy importante hacerlo, según la finalidad de tu comunicación, ser lo más descriptiva posible si tú quieres hacerte entender bien y que no haya esa ambigüedad, ¿no? Desambiguar en cierto sentido. Incluso hablamos también no hace mucho con un experto en etiqueta y hablábamos también del uso de las mayúsculas y los signos de puntuación en, por ejemplo, las redes sociales, en los chats, algo de que Noraima nos estaba comentando, ¿no? El tema de los símbolos, ¿no? Y es verdad que cada una, según qué redes, ¿no? Tienen una serie de connotaciones que le damos, ¿no? Por ejemplo, las mayúsculas, todos sabemos, la mayoría de la gente ya sabe que si escribes en mayúsculas parece que estás chillando, ¿no? Sí. Bueno, pero nosotros a veces le queda más énfasis o no te has dado cuenta, pero que también todo esto tiene empieza a tener ya su... Es un código, es un código en sí mismo dentro de las redes sociales, sí. Ciertamente, ¿no? Esto ha dado para mucho debate, pero no me gustaría dejar de alguna pregunta que nos han hecho, más relacionada también con tu ámbito de trabajo en el entorno de la inteligencia artificial. Y nos pregunta Francisco Javier qué opinión tienes y en qué desarrollo se encuentra la parte emocional en la inteligencia artificial. Hemos cambiado completamente el turno, pero por no dejarla sin contexto. No, pero muchas gracias por la pregunta porque me parece fascinante. Además, es un ámbito que a mí me parece genial. Y antes lo he señalado de forma subrepticia, o sea, de soslayo, ¿no? Pues es el gran reto de la inteligencia artificial. El llegar, pues siempre señalo la película Her, ¿no? O Hair, en inglés. Como esa persona, no voy a hacer spoiler, se enamora, y lo voy a dejar ahí, se enamora de la inteligencia artificial, que es un audífono, y se enamora de esa voz, de esa inteligencia artificial. Y no voy a hacer spoiler. Pues es el gran reto. Unos añitos ya, sí, pero no hemos alcanzado los niveles conversacionales con nuestros asistentes de voz o con con el WhatsApp o las soluciones robotizadas, conversacionales, ¿no? Pues no han llegado a ese nivel de emoción. Sí que se está trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial, pues el reconocimiento facial de las emociones y, de hecho, hay un gran avance en eso, pero por contrapartida ahora están todas las tecnológicas, IBM, hace 2 semanas, la semana pasada Amazon, que han dicho que van a dejar de lado un poquito el reconocimiento facial por la cuestión de sesgos, porque sí que puede ser usado, pues como hay muchas tecnologías que suceden, pues para que las personas o que pertenecen a minorías o a clases sociales con riesgo de exclusión social sean más excluidas, ¿no? Que, por ejemplo, todo lo que está pasando, hay mucha investigación, pues muchas soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, Google Fotos cuando se lanzó reconocía a las personas negras de color como gorilas, ¿no? Y en otras soluciones, pues ni se les reconoce a las personas de color. Y esto tiene que ver porque en el ámbito del desarrollo, pues la mayoría son hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales sin discapacidad. Entonces, no tienen esa visión o a la hora de hacer el testing del producto, no tienen en cuenta que hay que integrarlo, que tiene que ser empleado por personas de diferente de diversidad, de identidad o de diversidad cognitiva diferente, ¿no? Esto por un lado, en la emoción del reconocimiento. Ahora bien, en la emoción del lenguaje es el gran reto también, porque pensemos que lo emotivo, para llegar a ese nivel emocional a través del lenguaje, pensemos en el ámbito poético, ¿no? En el género de la poesía, que es la expresión del yo poético con una búsqueda de llegar a la emoción o de la evocación a través de diferentes recursos, ¿no? Pues es una máquina le va a resultar muy difícil, porque a día de hoy las máquinas hacen muy bien en una tarea concreta. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Tiger, que es leer una nota de poder de 6 a 12 segundos, extraemos la información y rellenamos la información en un formulario. Oye, genial, chapó, con un margen de acierto del 97% la máquina, pero yo a la máquina no le puedo decir que me cuente un chiste. ¿Por qué? Porque para que me cuente un chiste requiere creatividad o que me cante o que me cree una poesía que me llegue al alma.
¿Por qué? Porque requiere de muchas cosas, de muchos conocimientos, de una capacidad asociativa que los hablantes tenemos y que las máquinas a día de hoy no tienen, esa capacidad de llegar a la emoción. Y luego también hace falta una investigación, o sea, que se está investigando y se está trabajando mucho, las grandes tecnológicas en las diferentes áreas están trabajando en este ámbito porque es el principal reto y es... Pero que es complejo porque a día de hoy no hay nada que produzca, que te llegue a la emoción de forma. Sí que hay, por ejemplo, soluciones que crean música a través de inteligencia artificial, no hay nadie, a través de deep learning, se coge la máquina y produce música. Ahora bien, esa música te llega a la emoción. Claro, ¿a qué nivel emocional, de qué nivel emocional estamos hablando? Aquí exige un debate, un diálogo previo. Bueno, pero todo eso, como tú dices, se está trabajando, llegaremos. Ya no hemos Sí, llegado, no. Eso estoy convencida, estoy convencidísima. Y otra vez volvemos a poner en valor cómo nos diferenciamos respecto a lo que es susceptible de ser creado por una máquina. Sí. Es que es un tema súper interesante que podríamos estar otros 40 y tantos minutos aquí hablando con esto, pero bueno. Otro día hablamos de inteligencia artificial porque además seguro que a nuestra audiencia le gustará mucho ese tema. Hemos tocado de esos labios, pero no profundizaba en ello. Solamente, Cristina, no sé que tú quieras profundizar algo más. Me toca despedirte para que no sea un vídeo demasiado largo y no se harten de nosotros que nos estén escuchando. Y muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Ha sido un placer auténtico, hemos aprendido mucho. Y bueno, te seguimos por las redes, que eres muy, como has dicho, muy activa. Muchísimas gracias a la Junta de Andalucía por invitarme a participar en este foro, en esta magnífica entrevista. Y muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esta conexión y a todos los participantes, por supuesto, que intentaré leerme ahora las preguntas, aunque no me ha dado tiempo, pero me las pueden formular por cualquier red social e intentaré contestarlas lo antes posible. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Un beso a todos. Un beso. Hasta luego. Chao. Hasta luego.